estamos viviendo la enfermedad mental, el deterioro mental en Puerto Rico. 1 de cada 3 personas en los Estados Unidos, lo cual incluye la data de Puerto Rico, padece de un trastorno de salud mental. Me parece que vivimos en una sociedad donde la violencia se promueve y la violencia no trae otra cosa que no sea afectar las relaciones con el otro. Porque si el cerebro no va bien, es la respuesta después a la ansiedad, ataques de pánico, depresión severa. Y si nosotros no nos hacemos dueños de nuestras emociones, ellas lo que hacen es que nos dominan. Todas las emociones son contagiosas. Si una persona viene donde mí con ira, mi tendencia va a ser responderle con ira. Porque la tristeza viene de una carencia. La alegría viene de una sensación de totalidad, de plenitud. Que la programación neurolingüística dice que nosotros somos responsables por nosotros mismos, por nuestras acciones, por nuestro estado de ánimo. La Biblia dice lo mismo. Tu mente es poderosa, pero ¿sabes cómo funciona? En Cerebro Renovado, el licenciado Roberto Fernández y la doctora Hernández te compartirán cómo el cerebro puede regularse y establecer patrones que permanecen en el tiempo, modulando la neuroplasticidad cerebral. Así, tu cerebro mejora el enfoque, maneja el estrés y potencia tu pico de rendimiento. Nuevas soluciones a través de la neurociencia, una nueva forma de vivir. Cerebro Renovado. Activa tu mente, transforma tu día. Buenas, Dios les bendiga. Le habla el licenciado Roberto Fernández en una serie más de este programa Cerebro Renovado, donde configuramos, explicamos la alianza constante de la ciencia, cualquiera que sea, tanto fisiológica como del cerebro, con la palabra de Dios. Hoy estaremos tratando una serie de programas, lo más probable sean 2 o 3, sobre las 7 emociones que existen en el ser humano y cómo la Biblia y la programación neurolingüística de diferentes maneras trabajan simultáneamente para afrontarlas. Y como siempre me acompaña mi esposa, la neuropsicóloga clínica Jocelyn Hernández, y tenemos un invitado especial, también profesor mío de programación neurolingüística o neurocoaching, el profesor CEO de Neurocoaching Academy, José Rivera. Bienvenido, Dios le bendiga. Gracias. Qué gusto, un placer todos nuestros oyentes hermosos. Es de gran bendición nuevamente estar aquí este año. 2026, nuevos retos, nuevas emociones, nuevas experiencias y este tema hermoso donde nos dice recuperando el equilibrio. Y hay veces que pensamos, profesor, hay veces que pensamos como que no, el equilibrio en mis pies. No. El equilibrio centrándonos nosotros en lo que es la palabra de Dios, pero esta vez hemos traído al profesor aquí de Neurocoaching Academy. Ha sido una hermosa experiencia compartir con él, ¿verdad? Mientras nos preparábamos, era hermoso, sacábamos este tema, equilibrio. El equilibrio donde nos lleva, ¿debe ser constante o debe ser una vez al año? El equilibrio debe ser constante. Constante. Entonces, es algo que vemos esa carencia día a día en poblaciones tanto infantiles, adolescentes, jóvenes, adultos y geriátricos. Y hoy es un momento para que hoy tú te detengas en este programa y escuches específicamente, como nos hablaba el licenciado, sobre lo que es ira, que muy probable lo conocemos, miedo, alegría, asco, sorpresa y también tristeza y desprecio. Tal parece que son parecidas, pero no son iguales ninguna. Y lo vamos a aplicar según la palabra del Señor, porque dice la palabra que específicamente ninguna ciencia va por encima de Dios. Así que presta atención, siéntate, busca a tu gente, busca tu cafecito, busca tu aperitivo, lo que sea, refrigerio, búscalo, siéntate un momento y escucha este hermoso programa. Profesor, ¿qué tenemos que hablar sobre la ira? Bueno, la ira es una respuesta que tenemos todos los seres humanos que, como toda emoción, las emociones tienen la finalidad de ayudarnos a afrontar las diversas situaciones. Es un proceso adaptativo. La ira nos llena, desde una perspectiva de la sobrevivencia, nos llena de energía para poder afrontar ese desafío que en ese momento dado estamos experimentando.
Sin embargo, como toda emoción, si la transitamos o la gestionamos donde ya sentimos que la ira nos controla a nosotros, pues entonces ahí podemos tener ¿verdad?, unos efectos no deseados. La ira pasa a ser, Proverbios 15:1, nos exhorta, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La ira es una emoción bien fuerte y, como usted dice, nos impulsa bastante. Exacto. Por eso es importante que cuando estemos viviendo momentos donde nos percatamos de que tenemos ira, que podamos detenernos, trabajar con nuestra corporalidad, porque la ira, como toda emoción, también tiene unas expresiones corporales. Quizás inhalar, relajarse un poquito para poder responder de una manera clara ante la situación que estoy viviendo, o como dice la palabra, ¿verdad?, poder responder de una manera donde hay una sabiduría. La ira es como una señal, algo está sucediendo en mí. ¿Cómo elijo gestionar esto que estoy viviendo para tener un resultado deseado? Y como sabemos que nos ven muchas personas, pues para nadie es un secreto que el exceso de glutamato, que es un neurotransmisor, pues infiere sobre la ira, el poco control de los impulsos, y a nivel eléctrico, pues sabemos que es una onda en el cerebro que va de 18 a 36 Hz, que cuando se exacerba, pues entonces provoca ira porque hay poco control de los impulsos en la corteza prefrontal derecho, porque hay hiperexcitabilidad en la amígdala. Eso es a nivel de lo que sucede en el cerebro. Ahora, ¿qué herramientas podemos encontrar dentro de la programación neurolingüística para enfrentar la ira? Definitivamente, el primer paso sería generar conciencia de lo que estoy experimentando en ese momento. Y la manera más clara es a través de lo que mi corporalidad me está diciendo, cómo estoy respirando, qué áreas de mi cuerpo se están tensando, y también cuál es el pensamiento que sigue alimentando y dándole curso de acción a la ira. El primer paso entonces sería reconocer en qué estado estoy, cuál es la emocionalidad que tengo, y trabajar de manera inmediata desde mi corporalidad, porque la corporalidad habilita unas expresiones de la ira, una manifestación particular. Perdóneme un momento, y es bien importante aclarar que este tema de la ira y esa emoción va acompañada de un impulso físico, físico o verbal también, que es importante poderlo detenernos, entenderlo, controlarlo, como usted está mencionando, identificar en el momento que estamos. Y la corporalidad no es más que la respuesta fisiológica o la somatización de un evento de hiperexcitabilidad dentro del cerebro. Pero es muy, muy bueno si nos pudiera seguir explicando qué herramientas, cómo pueden los televidentes, radio oyentes, las personas que nos ven a través de streaming, que todos salen simultáneo, radio, televisión y streaming, cómo pudieran ellos trabajar, ¿verdad?, sobre ese problema. Desde la programación neurolingüística y neurocoaching hay 3 dominios que no trabajan de manera independiente el uno con el otro. Sería las emociones. No podemos no emocionar. Ya yo quisiera decir, voy a moverme hoy sin emociones. Continuamente estamos emocionando. En estos momentos, mientras estamos dialogando, hay un sinnúmero de emociones. Las personas que nos escuchan también están viviendo emociones particulares. Por lo tanto, uno de los dominios es el dominio de las emociones. El otro es la corporalidad. Y el otro sería el lenguaje, es decir, las narrativas que tengo sobre ese acontecimiento. Cada uno de esos dominios trabajan como un imán, se atraen uno al otro. Cuando estoy bajo una emoción particular, hay una conversación interna consona con esa emoción, y hay una corporalidad también consona con esa emoción. Por lo tanto, ¿cómo voy a manejar la ira para que la ira tenga un efecto deseado en mí? Me genero conciencia primero de qué me estoy diciendo sobre el acontecimiento o el evento que estoy afrontando. Si cambio esa narrativa, si cambio esa conversación, le va a seguir las emociones. Correcto. Y le va a seguir la corporalidad. Y es muy cierto lo que usted está diciendo, porque Salmo 37:8, una herramienta que la palabra del Señor nos da es: deja la ira y desecha el enojo. Son dos específicas instrucciones. Exacto. Son 2 específicas emociones que están muy bien alineadas, muy bien acompañadas. Y nos está diciendo que deja, no nos está diciendo toma, manténla, ejecuta. No,
deja. ¿Ves? Entonces ahí no te excites de manera alguna a hacer lo malo. Y esa es parte de nuestro desafío ante una sociedad donde constantemente a través de la música que se escucha, de tipo de programación en las televisiones, en las películas, se resalta la violencia como una respuesta legítima. Sin embargo, requerimos aprender a que podemos tener una relación sana y saludable con el otro, aunque no me guste, ¿verdad?, necesariamente lo que esté sucediendo con esa otra persona. Puedo irme por encima de eso si establezco una mirada distinta o hago sentido de una forma diferente sobre ese acontecimiento. Es decir, que al modular la manera que pensamos, hablamos y entendemos el modelo de mundo de otra persona, podemos cambiar nuestro comportamiento ante un evento que normalmente provocaría falta de control de los impulsos, o como se le llama en la Biblia, falta de dominio propio. ¿Es posible? Sí, es como tener un repertorio de respuesta. Correcto. Yo puedo responder ante una situación desde la ira. De igual manera, puedo responder desde la compasión, desde la misericordia, desde el amor sin condiciones. Y eso me permite no solamente yo transformarme en el proceso, porque voy a experimentar la experiencia de una manera diferente, también permite yo poder ayudar a la otra persona a transformarse como respuesta al tipo de conversación que estamos teniendo. Si una persona tiene ira, y se acerca a mí con ira y yo le respondo a su vez con ira, pues lo que estamos haciendo es alimentando algo que al final del día no nos va a ayudar. Pero digamos que esa persona llega ante mí con ira y yo me mantengo sereno, escucho a la persona, le muestro compasión, conexión, empatía. La ira de esa otra persona eventualmente se va a disipar, porque las emociones, todas las emociones son contagiosas. Si una persona viene donde mí con ira, mi tendencia va a ser responderle con ira, porque nos afectamos mutuamente. No podemos decir que en una conversación yo no cambio. Ante una conversación, la otra persona experimenta algo y yo lo experimento también. ¿Qué yo quiero hacer? Cuando me ilumino con la palabra, ya yo tengo un norte, ya yo tengo un objetivo, hay un valor que me guía. Por lo tanto, ahora mis emociones en cierta medida están iluminadas, porque me muevo hacia algo mayor, hacia un objetivo mayor. Me muevo ante la fortaleza, ante la presencia del Espíritu, ante la presencia de mi noción, de mi relación con Dios, para poder entonces hacer algo útil. Quizás el planteamiento sería, ok, tengo ira, ya que no puedo decir que la ira deja de manifestarse en mi vida, porque sigo siendo ser humano, podría plantearme, cuando tengo ira, ¿qué puedo hacer que sea útil con mi ira? Wow. ¿Cómo puedo utilizar mi ira para entonces lograr algo favorable? Porque la ira nos ayuda en muchas circunstancias. Cada uno de nosotros puede pensar cuándo la ira me ha favorecido. Y podemos encontrar que la ira a veces nos permite tomar decisiones, generar acciones que si hubiésemos estado muy serenos no lo hacíamos. Muy cierto. Pero como tengo y al ira, pensar en eso podríamos anclar momentos positivos y tomar la ira para utilizar respuestas positivas en base a ese tipo de estímulos. Acuérdate que, como tú habías dicho, Roberto, la ira nos prepara para algo. De manera de nuestra biología, la ira nos prepara para algo. Ahora, que esa preparación donde mi cuerpo ya se tensa de una manera particular, donde mi respiración cambia, donde aumenta mi presión sanguínea, pues la ira me está preparando para algo, pero yo quiero que el desenlace de mi ira sea algo útil, no sea algo que termine como una manifestación que es aprendida de violencia hacia el otro. Me parece que vivimos en una sociedad donde la violencia prácticamente se promueve, la violencia se interpreta como que es una fortaleza, y la violencia no trae otra cosa que no sea afectar las relaciones con el otro. Me encanta esa respuesta, profesor, porque estamos viendo la ira como una norma.
como algo que está controlando de forma, ¿verdad?, gradual nuestra sociedad, la forma en que se está reaccionando continuamente. Hablábamos de cuando nosotros transitábamos en la carretera y vemos cómo la ira está dominando muchas de estos conductores jóvenes. Así que hay algo que también me encanta, excelentes recomendaciones, profesor, sobre el miedo. Mire lo que dice la palabra del Señor sobre el miedo en Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Y a nivel neurofisiológico, antes que el profe ahora traiga lo que es la ciencia de la neurolingüística, a nivel neurofisiológico pasan 3 cosas en el cerebro. Hay 3 tipos de miedo, como estábamos conversando. El miedo como respuesta a un evento. Ese tipo de eventos se almacena en el hipocampo y pues ese tipo de memoria pues trae patrones de miedo cuando me enfrento a esa realidad. El miedo que es inducido, supongamos que mi mamá le tiene miedo a la playa y me dice desde pequeño, no te metas en la playa que el mar es peligroso, es traicionero. Yo nunca tuve una experiencia, crecí y le tengo miedo a la playa. Y hay un miedo que es cuando un patrón neutro se asocia con un patrón de miedo y ese patrón neutro empieza a generar el miedo. Sucede mucho en los niños de 5 a 6 años cuando te dicen, le tengo miedo a la oscuridad. Hablábamos de eso en la última clase. Y dice, pero nunca ha pasado nada, no ha habido un evento. Que son 3 tipos de patrones de miedo, ¿verdad? Y la Biblia nos enseña como fundamento y base, ¿verdad? De cómo enfrentarlo, pero desde el punto de vista de la programación neurolingüística. ¿Cómo se trabajaría con esos eventos de miedo? Ese miedo aprendido, perdón, profesor, ese miedo aprendido, como dice el licenciado, sobre lo que a mí me enseñaron, que mi mamá, mi abuela tenían miedo, no te subas ahí que te caes. Y todo el tiempo ese discurso, yo digo ese discurso de miedo. Claro. Los miedos son infundidos pues por nuestras experiencias a través de la crianza de figuras de autoridad en nuestra vida, que a su vez esas figuras de autoridad, como nuestros padres, aprendieron a temer de sus padres, etcétera. Es algo que puede ser hasta generacional. El miedo, su función adaptativa es cuidarnos, es protegernos. Imagínate que yo fuese a cruzar una avenida y no tengo miedo de los vehículos que pasan. Pues cruzaría como si nada y probablemente mi vida estaría en peligro. Por lo tanto, el miedo lo reconozco como algo que es útil en mi vida y requiero también enlazarlo con las creencias limitantes que alimentan ese miedo. Que eso es parte de los constructos que hemos tenido a lo largo de nuestra crianza. Es decir, la programación neurolingüística propone que es saludable revisar tus temores, que es saludable revisar tus miedos. Es decir, si tengo esta sensación que identifico como miedo, ¿qué me digo sobre esto? ¿Cuál es la creencia que tengo, por ejemplo, sobre la oscuridad? Entonces, que yo pueda tener una conversación conmigo mismo, porque seguramente, probablemente ese miedo fue aprendido desde la niñez, que a lo mejor tuve un primo, un hermano, conocí a alguien que temía la oscuridad y yo aprendí a temerlo. Es como los niños cuando de momento están en el piso y pasa un insecto y ellos toman el insecto. Es el adulto que dice, mira, no, el adulto es que inserta el miedo. El niño no sabía hasta ese momento. Así es. De hecho, las fobias son aprendidas. Uno no nace con fobia. Y la fobia es una respuesta de temor, ¿verdad? Que exagerada, que no es racional. Cuando aprendí a temer estar en un espacio cerrado, cuando aprendí a temer las alturas, etcétera, eso tiene su génesis, eso tiene su inicio. Yo no nací con esos temores. Es interesante, profesor, porque cuando llegamos a la vida de adultez es que podemos reconocer, wow, nunca tuve una experiencia con una cucaracha y le tengo fobia. Nunca pero es que entonces empiezo a entender que, es que mami, es que tití, es que papá le tenía miedo a los ratones, y es que fue un miedo completamente aprendido. Sí, que nuestro entorno incide también sobre los patrones de miedo, no solo nuestras experiencias. Definitivamente. Exhortamos a estos padres, a nuestros padres televidentes, oyentes que nos están viendo. El miedo la crianza es bien importante. Muchas veces recuerdo cuando, sabes que si no te lo comes todo te van a llevar en un saco.
Si no te lo, mira, cuidado con aquel que te va a hacer X o Y cosa, ¿verdad? Y esa crianza, teniendo como esa crianza de miedo, teniendo como ese refuerzo, teniéndolo como un refuerzo para lograr un comportamiento en nuestros hijos. Hay que tener cuidado porque repercute en la adultez. ¿Y qué tal cuando desde la niñez comenzamos a insertar una relación con Dios desde el miedo? Wow. Donde si haces esto te va a pasar esto, tal y cual cosa. Entonces llegamos a la adultez y podríamos tener dificultad para tener una relación con Dios Padre desde lo filial, desde el amor, y quizás tendríamos esa noción en mi desarrollo espiritual de temor. Entonces hay que trabajar eso porque como seres humanos somos físicos, somos emocionales, pero también vivimos la espiritualidad dentro de este físico. Mi espíritu reside en mi cuerpo, no reside fuera de mí. Por lo tanto, mi relación con Dios requiero entonces poder identificar cuánto de lo aprendido de los temores ¿verdad? Por las influencias que he tenido, lo he traspolado a mi relación con Dios. Y es muy cierto. Y es muy cierto porque muchas veces lo que a veces sale de la boca de como padre, si Dios te va a castigar, Dios te va a X o Y cosa, entonces muy cierto, eso tiene una repercusión en nuestra relación ya cuando nosotros entramos en unas edades jóvenes, adultas, te vas a ir al infierno, importante fomentar una relación verdaderamente basada en el amor del Señor. Y repercute profundamente en la manera en que podemos generar bienestar en nuestra vida, porque cuando, digamos, desde niño no podía expresar mi sentir, mi opinión, porque tenía que callar, porque se interpretaba con que no es tu lugar para opinar, no es tu lugar para decir. Llegamos a la adultez y comprometemos nuestra identidad por temor a lo que van a pensar de mí. Pero cuando yo aprendí que requiero callar, que temer de expresar quién yo soy genuinamente por la opinión del otro. Nuevamente, no nací con eso, fue aprendido. Y hay muchos aspectos de nuestro proceso cotidiano donde están presentes estos elementos de emociones que aunque tienen una finalidad de ayudarnos, se ha trastocado de tal manera que termina limitándonos. Y esa limitación es directamente proporcional, por lo que hemos visto en la oficina, o usted con todas las personas que atiende, a una persona que crece con inseguridad, con falta de autoestima, con miedo a expresar sus ideas, porque le teme al fracaso, cuando el fracaso no es más que un escalón hacia el próximo nivel. Las personas, hay compañías importantes en el mundo, por poner un ejemplo, que no aceptan personas que en su currículo no hayan fracasado antes, porque si no fracasaste antes, no tienes expectativa de crecimiento, no sabes lo que es levantarte de la caída. Pero cuando es lo que usted dice, cuando hay una teoría más de castración, de imposición de autoridad, de no darle el lugar al niño, aún la Biblia dice, y los padres a veces se confunden, dice, honra a tu padre y a tu madre para que te sean largos los días en la vida. Pero un verso más abajo dice, padre, no lleves a ira a tu hijo. Es decir, respétalo como un ser humano, como lo que es. Escúchalo, compréndelo, sé empático. Sí, llévalo o trátalo desde el amor. No es que no se corrija, pero es lo que usted dice. Y esos miedos, falta de autoconfianza, muchas veces vienen de nuestro entorno más cercano. No con el propósito, pero es como usted dice, pero vienen de ahí. Es hermoso, Robert, porque ese segundo versículo que tú estás mencionando pone en práctica y hace que el adulto accione en base a la paciencia. En base a la paciencia y dominio propio, porque cuando estamos hablando de la ira, no llevar a qué, al furor, no llevar a exacerbar ese coraje en nuestros hijos, y eso tiene mucho que ver y tiene una relevancia bien importante. Y trastoca mucho cuántos hijos no crecen y usted ve a los padres solo en un home o cosas así y dicen, pero no tiene hijos, qué malos hijos son. Bueno, revise, quizás es que no nace. Es solo su papá, lo respeta, pero no hay ese amor sembrado en el corazón del niño porque hay un trauma del desarrollo de la niñez. Definitivamente. La ira, como todas las emociones aplicables a todas, puede ser sana, pero también podemos experimentar iras enfermizas.
porque afecta nuestras relaciones, afecta mi sentido de plenitud y de bienestar en la vida. Hay personas que pueden pasarse como en guerra con todo, en guerra con el mundo, todo le molesta, pueden entrar en el estado, en la emocionalidad de ira con una facilidad increíble. Muy cierto, profesor, y ahí entonces nubla y opaca lo que es esta emoción de alegría. Vemos que las emociones predominantes o latentes mayormente en un día puede ser el coraje, la ira, pero también la alegría es parte de nosotros. Definitivamente. Y estas personas carecen de ese momento. Y eso es lo que queremos cultivar. Emocionalidades que me alimentan, que son nutritivas. Y hay muchas personas que quizás están experimentando una escasez de alegría en su vida. Mire lo que, muy cierto, muy cierto. Proverbios 15, versículo 13 dice, el corazón alegre hermosea el rostro. Mire eso. Pero añade un poquito más. Mas para el dolor del corazón y el espíritu se abate. Voy a volverlo a leer. El corazón alegre hermosea el rostro. Mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Y eso viene por varias razones. La Biblia no se equivoca a nivel químico en el cerebro y a nivel eléctrico. No podemos expresar alegría si no viene de adentro. Es correcto. A nivel químico no desarrollamos endorfina, no hay serotonina, todas esas cosas que no hay dopamina, que son relacionadas al placer, a la alegría, aunque exceso de dopamina puede redundar en la adicción. También las personas que tienen problemas de adicción tienen problemas de dopamina. Y no estamos hablando de adicción solo a cosas, ¿verdad? Como drogas y cosas así. También adicción al videojuego, adicción al teléfono celular, a la tecnología. Y a nivel eléctrico es que hay actividad de 15 a 18 hercios, que es lo que provoca en nosotros que se provoque a nivel químico esa respuesta. Y evidentemente, si viene del cerebro, la respuesta fisiológica o corporal, como dice el profesor, va a ser extremadamente percibible y contagiosa. Pero les tengo que decir algo, se acabó. Hoy no nos da más el tiempo. Les dije desde el principio que era una serie de programas donde íbamos a tocar 7 puntos esenciales para hablar, transitar de cómo lograr el equilibrio para llevar una vida saludable, porque si el cerebro no va bien, es la respuesta después a la ansiedad, ataques de pánico, depresión severa, inclusive con respuestas fisiológicas no agradables como un stroke, un paro respiratorio que puede acabar con nuestra salud y en ocasiones con nuestra vida. La neurolingüística es una rama de la psicología donde me gusta muchísimo, y cuando descubrí mucho, cuando primero conocía la palabra y segundo empecé a entender esta rama de la neurolingüística y yo dije, Señor, verdaderamente es importante. Cuando hablamos de recuperando el equilibrio, y es el tema de esta serie hermosa, no es nada más, Robert, que el dominio propio. Profesor, dominio propio. Definitivamente. Gálatas 5, versículo 22, nos está hablando sobre el dominio propio. Es algo donde se manifiesta el fruto del Espíritu. No dejar que las emociones controlen nuestra respuesta. Y otro versículo a mí que me gusta mucho es que de toda cosa guarda tu corazón porque de él mana la vida. Dígame usted, profesor, que si esto no guarda una armonía, una sincronía en cuanto al tema que estamos hablando. Definitivamente. No hay forma de entender la vida sin contemplar el tema que estamos discutiendo. ¡Wow! Esto está rompiendo esquemas completamente y es como cuando nos conocimos por primera vez, profesor, está rompiendo esquemas. Hay veces que pensamos que no la sabemos toda, no lo sabemos, no, porque yo soy esto, porque yo soy lo otro, porque yo confieso esto, yo digo esto, pues ya estoy completo. No, tengo que reconocer que cada día aprendo más y poder intercambiar ¿verdad? Conversaciones con mi esposo, escucharlo cuando llega de la certificación, pero también específicamente ahora mismo conocer al profesor en vivo. Esto me está dirigiendo y me está confirmando aún lo que
dice la palabra del Señor. Entonces, hay veces que escuchamos tantas cosas triviadas y no le tomamos interés o tomamos por poco lo que nos dice, que nos exhorta, el consejo que nos da la palabra del Señor. Y es hermoso cómo nosotros podemos anclar todas estas emociones a través de la palabra y de lo que es la neurolingüística. No, y básicamente, solo aportar antes que el profe tome la palabra, no hay cosa más cierta de que son directamente proporcional. En la última clase, donde estábamos hablando sobre los anclajes, encontré un libro, porque me dio por buscar, que lo compré, de hecho, cuando lo lea se lo voy a prestar, que dice la PNL en la Biblia. Es decir, cómo la Biblia, que fue escrita hace más de 2000 años, después del concilio de Niceno, en el año 323 después de Cristo. El libro más vendido. Es correcto, y más leído en todos los idiomas. Está la programación neurolingüística dentro de la Biblia. Evidentemente busqué algunos ejemplos, pero no he leído el libro. Pero partiendo de eso, ¿verdad? Y sabiendo dónde nos quedamos. ¿Qué pasa a nivel químico cuando hay alegría? Bueno, segregamos endorfina a nivel de neurotransmisores, también serotonina y todas esas cosas. Y a nivel eléctrico tenemos una banda que va de 15 a 18 hercios que está a flor de piel. Tenemos planes a corto, a mediano, a largo plazo. Nuestra actitud es positiva sin enfrentar ni sin importar cuál es el problema. Tenemos la capacidad de resolverlo. Y para nadie es un secreto que el cerebro, mediante la neurogénesis, tiene la capacidad de aprender. Siempre está aprendiendo. Ahora, mirándolo desde el punto de la ciencia de la neurolingüística, desde la programación de la neurolingüística, ¿qué es para la neurolingüística la alegría? ¿Cómo se fomenta? ¿Qué tipo de anclajes se puede traer, ¿verdad?, para fomentar la alegría aún en momentos difíciles y hacer que eso persevere, ¿verdad?, sin importar el tipo de dificultad o proceso por el que estamos pasando. Además que es muy ausente en estos días. Definitivamente. La alegría podríamos quizás considerarla desde una metáfora y podríamos verla como lo que añade sabor a nuestras vidas. Wow, qué lindo. ¿Qué sabor tú quieres para tu vida? Wow. Cuando tienes sabores amargos o olores, ¿verdad?, objetables, eso te aleja, te quita algo. La alegría es decir, quiero traer a mi vida mejores sabores. Excelente. Mejores olores. De manera que yo pueda comenzar a apreciar todo lo bueno que la vida me trae. Porque la alegría implica también apreciar lo bueno que tengo, porque si no veo lo bueno que tengo, no lo puedo celebrar. Está dando una palabra clave. Apreciar. Gratitud. Gratitud. Exacto. Está dando una palabra clave en la vida, que muchas veces carecemos de esto. Nos enfocamos tanto en lo negativo o en lo opuesto y no vemos esas pequeñas bendiciones, no vemos esos pequeños cambios. Porque estamos tan enfocados en otras cosas. Definitivamente. Y no apreciamos. Y cuando apreciamos es como hacer un depósito en una cuenta de ahorro. No, me gusta Cuando más. aprecio, hago depósitos en mi vida. Cuando desprecio, ¿verdad?, son retiros. Por lo tanto, la gratitud, como ustedes han mencionado, es efecto directo del aprecio. No puedo agradecer aquello de lo cual no estoy consciente, de aquello que no veo. Por lo tanto, la gratitud emana del aprecio, cuando puedo ver algo. Y cuando lo veo y agradezco de manera natural, todo mi sistema se va alineando con ese sabor de la vida, que es lo que nosotros llamamos alegría. Ahora, nosotros como seres mortales, uno de los activos más importantes de nuestra vida es el tiempo. El tiempo no se recupera. El planteamiento sería, en una semana común y corriente, ¿cuánto cultivo instancias de alegría en mi vida? ¿Cuánto deposito para que cada día, desde el momento en que me levanto al momento en que me acuesto, estoy cultivando, fomentando, sentir en mi vida ese balance, esa gratitud, ese sabor de celebrar este don maravilloso que el Señor nos ha dado, que es el don de la vida? El Señor no nos creó para que fuéramos infelices. El Señor nos creó para la felicidad. Si fuésemos, ¿verdad?, dentro de nuestra percepción de que Dios es todo, que Dios no le falta nada. Pues entonces Dios es la plenitud de la alegría.
Cuando genero tristeza, es como que me falta algo. Porque la tristeza viene de una carencia. Correcto. La alegría viene de una sensación de totalidad, de plenitud. Le mencionó Por lo tanto, algo, puedo profesor. cultivar eso. Le mencionó algo tan sencillo, viene a mi mente en este momento cuando hay pretexto y hay motivos para todos los días vivir alegre. Sí, ¿Se lo menciono cuál? definitivamente. La salvación. Simplemente nuestro Señor y Salvador murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y simplemente el mero hecho de recordar, porque hay veces que esperamos como que llegue el Viernes Santo para ver las películas y todo lo demás. No. Todos los días yo recordar que Cristo, Jesús, mi Salvador, mi Señor, murió por mí en la cruz del Calvario, siendo yo ¿qué? Pecadora. Yo, wow, hay propósitos, hay motivos, hay razones para cultivar esa alegría. Definitivamente. Y vivir en una gratitud plena diaria. No estoy hablando de una vez al año, estoy hablando de 365 días del año. Y es importante cultivar. Sí. Entonces, esto es algo que, como lo dijimos ayer, profesor, esto está bien profundo. Sí. Esto está bien profundo y es hermoso. Hay veces que pensamos el tema de la alegría como un tono superficial o como una emoción, pues, pequeña, liviana, momentánea, pero no, es una decisión también. Sí. Es una decisión que no importando, no es que vamos a estar todo el tiempo riéndonos, etcétera, pero la alegría también produce gozo en nuestro corazón. Y viene desde el punto de vista de cómo apreciamos lo que tenemos y cómo anclamos aún las cosas que no son buenas y generamos momentos felices con las mismas. Por ejemplo, la persona dice, caramba, tengo que ir a trabajar, ¿verdad? No, alégrate de que tienes trabajo. Mira cuántas personas no tienen trabajo. Mira cuántas personas están sin trabajo. Yo doy gracias a Dios por haber venido de un país donde no tuve nada, donde pues no sabía lo que era tener un carro, donde tuve que a veces caminar 49 kilómetros porque la última guagua que pasaba a las 10 de la noche se fue. Cuando tuve que comer arroz con mayonesa o porque tuve que estar 12 horas con luz y 12 horas sin luz por 15 años. ¿De qué país tú vienes, Robert? Mencionarle a nuestros oyentes. De Cuba. Pero lo que quiero decir con eso es que esas experiencias me hicieron apreciar todo lo que tengo hoy, sea mucho o poco. Entonces, es lo que usted siempre viene enfatizando en todas las clases que damos, que todo empieza por la gratitud. Sí. Si tú no te levantas agradecido, no puede generar emociones de alegría durante el día. Claro. Y la alegría no es algo accidental, no es algo que me sucede, es algo que yo cultivo. La neurolingüística enfatiza en que requerimos hacernos responsables de nosotros mismos. Wow. Yo requiero hacerme responsable de las emocionalidades que yo estoy cultivando y que estoy alimentando día tras día. Constantemente. Por lo tanto, la alegría necesariamente también va acompañada de las conversaciones que yo tengo. Las conversaciones que tengo conmigo mismo, las conversaciones que tengo con el otro, las conversaciones que tengo con Dios. Y cuando generamos conciencia de tipo de conversación que tengo, voy a encontrar la fuente de sufrimiento o la fuente de la plenitud de la alegría. Por lo tanto, por ejemplo, lo que tú dijiste, Roberto, si yo me levanto un lunes y comienzo con que tengo, ya ese tengo ya es pesado. Sí, estructuro el lenguaje en el sentido de que gracias, que ahora puedo hacer la diferencia cuando veo mi trabajo como una oportunidad de hacer la diferencia, como una oportunidad de aportar. ¿Cómo eso se aplicaría a los padres? Por ejemplo, tenemos hijos, todos los hijos son diferentes. ¿Cómo podemos cambiar el discurso hacia nuestros hijos desde el punto de vista de llevar alegría, mensaje positivo, añadir valor a la vida? Porque al final es un regalo que Dios nos ha dado. ¿Cuántas parejas no pueden tener hijos? Claro. Es decir, y a veces nos quejamos que si no es esto, que si es nosotros, porque tenemos expectativas, no sé, quizás diferentes porque nos criaron de otra manera. ¿Cómo pudiéramos nosotros, para que los padres, ¿verdad?, los esposos también tengan esa herramienta desde ese, cómo podríamos, ¿verdad?, generar un ambiente de alegría en nuestro hogar también? Una manera interesante de hacerlo es tomando conciencia de la temporalidad. Los seres humanos vivimos en tiempo y espacio. Ahora imagínate que llegamos a la vejez. ¿Cómo quisieras que tus hijos
te recuerden, ya tú en tu vejez, qué memorias quieres crear en tus hijos que va a reciprocar en el momento en que ya tú no puedes, ¿verdad?, estar activo como padre o que ya han crecido. Pues trabajemos para eso. Vamos a trabajar las relaciones con nuestros hijos en el presente, buscando construir un futuro. Wow. ¿Por qué me relaciono con mis hijos de la manera que me relaciono? Porque hay algo que yo quiero construir. Y yo quiero construir una relación de donde haya ese recuerdo, esa memoria de que fue algo especial. La niñez pasa rápido. El tiempo pasa rápido. Aprovecha a tus hijos, aprovecha ahora que son pequeños y fomenta y trabaja con ellos y trabaja con ellos una relación sólida. Y también reconocer que se te ha confiado, que si tienes hijos, tampoco es algo que viene de la nada. El Señor te ha confiado tener tus hijos. Pues ya es como la parábola de los talentos. Te lo di, ¿qué vas a hacer con eso? Eres parte de la creación. En esa medida Dios nos hace parte de su creación. Nos confió esa vida. ¿Qué elijo hacer con ella? De aquí a 20, 30, 40 años, cuando yo mire hacia atrás, ¿verdad?, que yo quiero que mis hijos vean en términos del tipo de padre que fui. Y cuando hablamos del pasado, requerimos también, para poder avanzar en la relación con nuestros hijos, romper con ataduras de dolor de nuestro pasado. Cierto. Como fruto de nuestra crianza. Por lo tanto, una de las mayores alegrías que podemos experimentar los seres humanos es la alegría del perdón. A veces, para yo poderle dar paso a la alegría en mi vida, requiero perdonar. Requiero perdonar momentos de mi propia crianza, ¿verdad?, momentos que me causaron mucho dolor en mi experiencia, para yo poder darle paso a lo nuevo, porque si no voy a repetir patrones de mi niñez, me voy a convertir en el padre que tanto critiqué. Estoy ahora haciendo lo mismo que hacía mi padre. Wow. Si mi padre me gritaba, ahora yo soy un padre que grita. Si mi padre me castigaba severamente, ahora yo le estoy haciendo. Pero, ¿verdad?, para no repetir esos patrones, porque a su vez nuestros niños van a terminar siendo padres porque van a aprender lo que es la paternidad de la experiencia Correcto. Que han tenido conmigo. Correcto. Por lo tanto, puedo romper con patrones del pasado para abrir la posibilidad de algo nuevo. ¿Verdad? Claro, entendiéndolo y reconociéndolo y perdonando, soltando. Esa palabra es importante en la vida, porque la palabra perdón es que la más difícil. Es la más difícil en mencionar. Y qué interesante, porque como estamos en el tema de la alegría, ¿qué carga excesiva tengo conmigo que ocupa un espacio tal en mi vida que no me permite darle entrada a la alegría? Y eso es parte de uno hacerse cargo de uno mismo. Y además de eso, la alegría es un elemento crucial para la salud mental. Es correcto. Nosotros vivimos en un país donde la salud mental está muy comprometida. Ahora, ¿cómo llegué ahí? Porque la salud mental no es como un catarro que un día tengo, es como pequeñas gotas de ira día tras día. Yo cambiaría el concepto de salud mental ahora por enfermedad mental. Estamos viviendo una población, un país, Puerto Rico, tristemente, estamos viviendo, va en incremento constante diario la enfermedad mental, el deterioro mental en Puerto Rico. 1 de cada 3 personas en los Estados Unidos, lo cual incluye la data de Puerto Rico, padece de un trastorno de salud mental. En la mayoría de los casos puede ser depresión o todo lo demás, ansiedad, ataques de pánico, irritabilidad, mal manejo de las emociones. Es importante detenernos, analizar. Como le decía, me gusta el tema de las emociones, parece un tema liviano, pero no es un tema liviano, es algo que florece y se ve a flor de piel día a día en nuestra vida.
Y si nosotros no nos hacemos dueños de nuestras emociones, ellas lo que hacen es que nos dominan. Es correcto. Y si usted supiera, una de mis especialidades es psicología del deporte, que tiene que ver con la motivación y todo lo demás. De hecho, la palabra coaching o coach se asume que empezó por primera vez en el área deportiva. Y si supieran por qué empecé a estudiar lo que es neurocoaching y a tomar la certificación, no fue tanto para aplicarlo en la oficina, que pues tenemos 28 tratamientos de neuromodulación, fue más para aplicarlo como padre. Y hace poco en una clase le decía yo al profe que yo creo que uno ha recibido respuestas, cosas así o frases que le han dolido o le han trastocado, pero a mí, que yo recuerde, fue con mi hijo hace poco. Yo voy y tomo unas clases de tenis y él me dijo, papá, vamos a jugar a los carritos. Yo le dije, tranquilo, a las 6 estoy aquí. Y pues voy a la clase de tenis y se me pasó, se acabó la clase, me pongo a echar un partido, bueno, ni corto ni largo, llego a la casa como a las 6:40, él estaba muy tranquilo viendo la televisión. Y entro yo en el cuarto y me dice, papá, me engañaste, tú me prometiste que ibas a estar a las 6. Mire, yo creo que se me hizo un nudo en la garganta, del corazón, fue algo, yo le dije, y recuerdo que le dije, nunca más te voy a decir algo que no cumpla, empezando de que nunca más nadie te va a ir a buscar a la escuela, ni mamá, te voy a ir a buscar yo. Y si hay un paciente, lo quito. Y si hay una orientación, que espere. Y así ha sido hasta el día de hoy, porque decidí desde ese momento, mi esposa está aquí, no me va a dejar mentir, que iba a cumplir mi palabra para con él, porque eso es el reflejo de lo que él puede ser en el mañana. Se va a convertir en un padre que no va a cumplir su palabra, o que va a pensar de mí, qué quiero dejar yo como legado a mi hijo, ¿verdad? Que es el fruto que el Señor nos ha permitido tener. Deseábamos tener ese hijo. Y esto que estamos hablando son herramientas que traemos siempre, traemos muchos especialistas para traerlos como herramientas, Señor. El cerebro tiene la capacidad de aprender, se llama neuroplasticidad cerebral. Tiene la capacidad de aprender, de modular los patrones, de cambiar, pero todo viene desde adentro. Y lo que queremos aprender hoy es cómo el lenguaje, cómo lo que tú hablas, cómo lo que tú expresas, cómo tu interior puede cambiar positiva o negativamente el hombre que eres hoy y la incidencia que tienes en tu hogar o tus compañeros de trabajo, en tu hijo. Y esa es motivo de esperanza, saber que yo puedo cambiar. Wow. Que yo no estoy condenado a ser de una manera particular, que puedo aprender, como por ejemplo lo que tú dices con tu hijo, te llevó a una reflexión y a un compromiso de que esto no vuelve a suceder. Pues qué bueno que se dio eso, porque te transformó, algo en ti cambió para tú ahora en adelante, pues tener mayor cuidado para con esas cosas. En la neurolingüística hay una presuposición que dice que para que las cosas cambien, yo requiero cambiar primero. Entonces, tú quieres tener resultados diferentes con tus hijos, con tus familiares, con tus relaciones de pareja, con tus amistades. Tienes y requieres comenzar contigo. El primer paso. Yo tengo que trabajar conmigo. Requiero sanar. A veces habíamos hablado del perdón. Sí. El perdón a veces es el primer paso para yo sanar. A veces creemos que el perdón es para el otro. Pero es que el perdón me sana a mí. Yo me quité de encima la angustia, el resentir, lo que quizás pasó hace 20 años atrás, pero me sigue afectando. Porque lo sigo sintiendo y sigo generando conversaciones sobre algo que ya no existe, porque pasaron muchos años, y sigo haciendo presente lo que ya no es, lo que pertenece al pasado. Y aquí vemos otra similitud entre la Biblia y la programación neurolingüística. La programación neurolingüística dice que nosotros somos responsables por nosotros mismos, por nuestras acciones, por nuestro estado de ánimo. La Biblia dice lo mismo. La Biblia dice que el gozo no viene de mi esposa, no viene de mi hijo. Son bendiciones que yo he recibido. El gozo viene de Dios, pero de la actitud o la decisión que tomé de seguirlo, porque no puede venir de Él si yo sigo viviendo de la misma manera, actuando de la misma manera. Es decir, que desde el principio básico de similitudes es lo mismo. Necesito yo asumir la responsabilidad por mí, por mis emociones, por mis respuestas, para empezar entonces a accionar de manera correcta, ¿verdad? Fíjate, eso de momento, cuando mencionas eso, me vino a la mente cuando el Señor le habló a Moisés y le encomendó que fuera a hacer lo que Moisés
había inclusive evitado toda su vida porque salió huyendo de Egipto y el Señor le dice, te voy a enviar allá de nuevo. ¿Y cuál fue la primera respuesta de Moisés? Todas las excusas para decir, es que yo soy, ¿verdad? Tengo problemas con el tartamudo, todas las limitaciones. Excusa, Muchas veces nosotros tenemos excusas para continuar siendo de una manera particular. Yo le llamaría algo más fuerte, mecanismos de defensa. Exacto. Todo el tiempo es como mecanismos de defensa. Porque no queremos salir de nuestra área de confort, aunque esa no nos traiga nada bueno. Porque nos acomodamos. Las personas dicen, alguien dijo una vez, entiendo que fue John Maxwell, dijo una vez, la persona no le gustan los cambios, pero no ha habido progreso sin cambio. Definitivamente. Sin cambio. Definitivamente. Y qué hermoso el poder traer ese ejemplo y la emoción por la cual Moisés puso tantas excusas y ¿verdad? Pudo ir donde el Señor y donde Dios y decirle, mire, yo soy esto, era el miedo. Pero que además estaba intrínseco en él, porque Moisés era un general que creció ¿verdad? Ahí en Egipto, y intrínsecamente toma acción contra una persona, un soldado que estaba agrediendo a un hebreo. Es decir, que esa fue su actitud intrínseca, y cuando le llegó el momento con la supervisión, con el respaldo, con todo, que le dijeron, tranquilo, dile que yo soy, irá contigo, mira, tira la vara, pon la mano, saca, bajo el lepra, vuelve. Y siempre puso excusas cuando llegó el momento de accionar. Entiendo que es porque estaba en una zona de confort, allá en la tierra de Madián, pastoreando ovejas, y cuando le llegó el momento del llamado no quiso accionar. Sí. Y cuando finalmente se hizo cargo y asumió, que hay otro elemento ahí, otra emocionalidad ahí, que es la de confiar. Wow. Ahí vamos ya en el otro programa. Ya, exacto. Con la alegría. Hermoso. Y vemos un patriarca de la palabra, y qué bueno que lo resalta en ese Viejo Testamento, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Donde vemos a Moisés, que hoy día, ¿verdad? Sus enseñanzas, cómo Dios lo usaba, hermoso reconocerlo hoy día. No, y de hecho, de la vida de Moisés hay algo que se aplica al liderazgo actual, que es el fundamento de Jetro. Moisés era una persona que lo quería hacer todo, no podía más. Y llega a su suegro y le dice, estoy parafraseando, es que tú está mal. Empieza a delegar, empieza a delegar y solamente toma acción de lo que es imprescindible, de lo que no puedes delegar. Y ahí se forma lo que es el fundamento, la base del liderazgo de Jetro, que es cómo tú delegas lo que es delegable y asume función de lo que es imposible delegar. Porque no podemos tener control de todo. Definitivamente. Eso es una enseñanza, ¿verdad?, importante sobre el liderazgo. Sí. Pero lo que sí podemos tener control es de cómo accionamos. Y no debemos responsabilizar a nadie, sino que de este tema que hemos hablado hoy, que es un tema que cuántas veces queremos ser alegres y no lo estamos, porque las situaciones de la vida, pues, nos llevan hacia otro lugar, porque no anclamos momentos y entendemos de que en cada circunstancia, por muy negativa que sea, suceden cosas buenas. La palabra de Dios dice en Romanos 8:32 que todas las cosas nos ayudan a bien. Cuando nos levantamos en actitud de gratitud, cuando damos gracias por el trabajo, cuando damos gracias por nuestra familia, cuando damos gracias con nuestros hijos, con cualquier tipo de imperfección, no somos perfectos, pero la palabra dice que la obra que comenzó en nosotros irá perfeccionando hasta el día del fin. Cuando empezamos accionando en gratitud, vamos a tener un día extraordinario, porque todo lo vamos a percibir diferente, vamos a expresar un lenguaje tanto corporal como verbal diferente, y eso nos va a llevar al lugar donde queremos. En Gálatas, cuando habla del dominio propio, dice la palabra de Dios que es el fruto del Espíritu. ¿Y si lo puedes mencionar, los frutos del Espíritu? Sí, claro. Paz, amor, gozo, templanza, benignidad, paciencia, bondad, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. ¿Sabe lo que significa eso? Que no hay forma de que nos juzguen, no hay forma de que seamos señalados. Y de que nuestro accionar sea incoherente. Es correcto. Y que nuestras acciones o nuestras emociones vayan fuera del orden de la palabra del Señor. Es hermoso, ¿verdad?, reconocer esto y la profundidad del tema, porque muchas veces como cristianos queremos que, Señor, soy cristiano, pero el fruto del Espíritu no se ve, no se ve en nuestras acciones día a día. Entonces, no estoy juzgando, ¿verdad? No estoy juzgando, pero, profesor, tenemos un target.
Y eso que nos ven, cómo nos observan, nos miran, cómo nosotros nos conducimos. Y lo primero que dicen tristemente es que, y eso, que es cristiano. Entonces, por esa misma razón, cuando estábamos discutiendo todos estos temas, me gustó una emoción que se trabaja en la neurolingüística, es el asco. Jocelyn, ¿pero qué es eso? ¿Qué es este tema del asco? No es el simplemente, es como, ¿verdad? Hablábamos, no es que yo le puedo ver quizás un animal muerto en la carretera, huele mal, tiene un mal olor y, ¡ay, qué asco! Este animal muerto. Ese no es el asco. Profesor, la palabra de Dios nos está diciendo, Robert, mira lo que nos dice Mateo capítulo 5, versículo 7. Bienaventurados los compasivos, porque ellos serán tratados con compasión. Importante, y yo quiero que usted escuche detenidamente qué significa el término o la emoción cuando algo nos produce asco, profesor. La emocionalidad del asco surge para proteger nuestra integridad física. Esa es biológicamente, como respuesta biológica, respondo desde el asco para cuidarme y protegerme, porque si nada me diera asco, pues entonces yo podría comer cosas que podrían atentar contra mi vida. ¿Cuál es la dificultad o la limitación? Cuando a esa emocionalidad, que las emociones son neutrales, las emociones no son ni buenas ni malas, simplemente son, le añado un sentido, una interpretación. Y ahora ese asco lo traduzco en rechazo hacia el otro. Wow, ya está rompiendo esquema. Exacto, entonces lo traduzco en rechazo hacia el otro y busco y siento que toda mi corporalidad responde desde eso, pero la pureza del asco como emocionalidad no es rechazar a la otra persona, no es discriminar contra otra persona. Es un mecanismo, sí, para sobrevivencia, para proteger mi integridad física. Es decir, que hemos distorsionado mediante nuestro comportamiento lo que realmente es la esencia del asco como esencia biológica. Exacto. Cuando yo respondo desde una narrativa para justificar el rechazo, puedo entonces experimentar algo similar a cuando tengo asco por un mal olor, por una situación. ¿Puede nuestro entorno, la sociedad en la que vivimos, cómo se ha cambiado el mensaje, cómo se ha intentado pues manipular y transmitirnos un tipo de información que es hoy muy común en la sociedad, traer a nosotros ese tipo de comportamiento? Si no estamos firmes, lo entendemos y vemos que por ahí no es el camino, podemos seguir nosotros esa corriente. ¿Puede eso incidir en que empecemos por ejemplo, vamos a suponer una persona un deambulante, que empecemos a rechazarlo porque escuchamos y alguien hablar despectivamente de él y lo escuchamos tantas veces que nuestro cerebro se volvió una realidad y lo que tenemos es información superficial, no sabemos cuál es el trasfondo? Sí. ¿Puede eso influir? Definitivamente el proceso de socialización cambia cómo nosotros vemos las cosas, qué sentido atribuimos a las diversas experiencias de la vida. Por lo tanto, si yo veo un deambulante y lo veo como un ser humano, como un hijo de Dios, como una persona con dignidad, ahora respondo desde otra emocionalidad. Puedo responder desde la misericordia. Y la Biblia tiene literalmente una parábola que habla de algo similar, que es la parábola del gran samaritano. Es asaltado, ¿verdad?, por ladrones, estoy parafraseando, está en el piso ensangrentado y pasa un sacerdote, lo mira y acelera. Y así sucesivamente hasta que pasa un samaritano. Para nadie es un secreto, miren esto, que los samaritanos y los judíos no se llevaban bien. Y ese samaritano lo cogió, lo subió en la mula, sanó sus heridas, pagó una posada, un hotel, y le dijo, no, déjalo y cuídalo. Y cuando regrese, si hace falta más dinero, yo pago por él. Entonces Jesús le dice a los que le preguntan, ¿cuál de los tres usted cree que actuó en amor? Y le dice, bueno, el samaritano, pues trata de actuar como él. Definitivamente. Hay una falsa narrativa de que somos diferentes.
ya sea porque venimos de culturas diferentes, tenemos costumbres diferentes, hablamos otro idioma. Y eso es una falsa narrativa. Somos todos hijos de Dios, seres humanos, ¿verdad? Con nuestras expresiones particulares, culturales distintas. El poder ver más allá de las diferencias nos conectan con la esencia de que somos una realidad, ¿verdad? Donde cada uno de los seres humanos tenemos emociones, tenemos alegría, tenemos tristeza, tenemos nuestras batallas internas, tenemos nuestras esperanzas, tenemos nuestras frustraciones. El comprender eso nos permite ser misericordiosos, como por ejemplo, si yo veo una persona de ambulante que está pidiendo, rápido surge el juicio o el prejuicio, es para droga. Pero nunca contemplamos cómo llegó ahí, cómo fue su infancia, cuáles fueron sus batallas. Correcto. Cómo ha sido, ¿verdad? Quizás desde niño se crió solo en la calle, no conoce otra cosa. A través de la relación que yo puedo establecer con esa persona, como por ejemplo, preguntarle su nombre. En vez de verlo como con asco, con rechazo, tener un gesto humano de decirle cómo te llamas. Digamos que dice, me llamo Juan. Hola Juan, te deseo un día espectacular. O un simple Dios te bendiga. O Dios te bendiga, sí, etcétera. Más allá del juicio de decir que esta persona está bien, que esta persona está mal, lo que sea, porque mi juicio es más reflejo de mí que de la persona. Profesor, y a veces que no tenemos dinero. Muchas veces eso me pasa a mí. No tengo dinero, porque no ando con cash ni nada así por el estilo. Pero a veces si supieras un saludo. Que otra cosa como un saludo, la falta de discrimen, la falta de apartarlo, el tratarlo como lo que es un ser humano, mostrar mansedumbre, amor, empatía, llena más a esa persona que el dólar que le pueda dar. ¿Cuántas miradas de asco habrá recibido esa persona? Correcto. Yo quiero, ahora que usted está hablando sobre este tema, es importante resaltar, en estos días nos encontrábamos fuera del país y recuerdo que estábamos en este lugar muy conocido, un lugar, ¿verdad?, que se frecuenta de muchas personas que visitan ese lugar y nos tocó ser atendidos en la puerta por una persona más negra que yo. Sí, porque yo soy negra, pero más oscura que yo. Y cuando de momento andábamos con, ¿verdad? Pues mi suegra no tiene muy buena movilidad, el nene, mi esposo, y recuerdo cuando esta persona, una persona mayor también, de edad mayor, cuando viene y nos dice, no, ustedes se van a sentar en tal lugar. Eran unos lugares, era un lugar completamente imposible de sentarnos, de poder desayunar en aquel lugar de esa forma. ¿Por qué? Porque andábamos con un niño, eran unos stools que no podíamos sentarnos. Y ella insistía en que nosotros teníamos que sentarnos en esos stools. Sin embargo, pasaron alrededor de 4 familias habiendo mesas completamente disponibles. Veía cómo esa diferencia en que nosotros, para hacia nuestra familia y específicamente los que eran de su color, pues eran los privilegiados. Sin embargo, y ahí ves que cada persona es diferente y no lo puedes juzgar a todos por su color de piel o por el lugar donde vivan. Llegó otra mesera que interrumpió y dijo, no se preocupen, vengan conmigo. Claro. Y nos sentó en una mesa. No exigíamos una mesa en particular, cualquier mesa, porque mi mamá no puede subirse a un stool. Y ahí vemos por qué no podemos generalizar. Correcto. Porque cada persona es responsable, creo que hablamos de eso un poco más atrás, de él mismo y de la manera en que acciona ante los demás. Y sucedió algo bien importante. Nosotros como familia decidimos ser luz en medio de tiniebla. Un ejemplo, esto es un ejemplo que digo, la actitud nuestra fue completamente opuesta. Era de gratitud, de amabilidad, ¿verdad? De respeto. Sí. De respeto, de cordialidad en todo momento, en el momento que esa persona cruzaba por nuestra mesa, cordialidad, una actitud sumamente llena de amor. ¿Por qué? Porque sabemos que no podemos reaccionar de la misma forma que a nosotros que nos tratan o reaccionan. Pero eso es una decisión. Claro. Yo no tengo control sobre el comportamiento del otro. Es correcto. Pero sí
tengo control sobre cómo yo me comporto ante eso. Ahí está. Correcto. Ahí está. Y de ahí la importancia, ya que estamos en la última grabación de las emociones, propongo como reflexión que requerimos tener un proceso de transformación de nuestras emociones. Requerimos evangelizar las emociones. No basta con decir yo creo, debo sentirlo. No basta con decir te perdono, debo vivir la experiencia de la liberación del perdón. No basta decir te amo, requiero vivir desde el amor. Por lo tanto, requerimos generar coherencia, armonía, en vez de disonancia, armonía entre lo que digo y lo que experimento a través de las emociones. Esa es la verdadera transformación. Por lo tanto, la manera de nosotros ser luz ante el mundo es movernos en el trato hacia el otro desde emociones que está en armonía, en coherencia con la palabra. Si digo una cosa, pero mis emociones van por otro lado, va a ser como usted dijo al principio, y eso que es cristiano. Y dice, es cristiano por lo que dice, pero la manera en que actúa es muy distinto a eso. Por lo tanto, evangelizar, darle este paso y ponerle en oración, ¿verdad? Señor, transfórmame. Que estas emocionalidades, por ejemplo, de asco, que se pueda transformar de manera que yo pueda ser como eres tú. Y teniendo el ejemplo de Jesús, como tú traíste, Roberto, ¿verdad? Como Jesús, siendo plenamente humano, Dios y plenamente humano, que también vivió las emociones, pero pudo transitarlo de tal manera que nos sirve de ejemplo de que podemos vivirles coraje desde otra realidad, vivirle el asco desde otra realidad, transitar la tristeza desde otro modo de ser. Requerimos, para hacer luz ante el mundo, que nuestras emociones sean las que iluminen y generen experiencia en el otro. En la primera grabación había dicho que las emociones son contagiosas. Correcto. Por lo tanto, yo puedo aportar significativamente al cambio de mi sociedad desde las emociones con las cuales yo voy al trabajo, desde las emociones que experimento en mi familia, desde las emociones con las cuales acojo todo lo que Dios me ha confiado. Wow, y yendo por esa línea y yendo por lo que estaba expresando, nos sentimos discriminados, nos sentimos marginados, nos sentimos completamente juzgados, nos sentimos completamente rechazados, no bienvenidos en aquel lugar. Pero sin embargo, tomamos la decisión de reaccionar de forma opuesta. Porque entendimos, casi siempre que esas cosas pasan, la ciencia lo expresa de una manera, Dios de otra, pero es similar. Dios dice que no mires la persona, sino lo que opera detrás de ella. Y la ciencia es lo mismo, o la programación neurolingüística, tú tienes que mirarle el trasfondo. Claro. Esa persona es el reflejo de lo vivido. Exacto. ¿Quién sabe si personas latinas como nosotros llegaron y la ofendieron, la trataron mal, la discriminaron a ella? Sí. Porque, como dije, después llegó otra persona del mismo color, del mismo lugar, del mismo restaurante y nos trató extraordinariamente bien. Correcto. Es decir, que uno no puede mirar a la persona, yo no le puedo caer mal a la persona, acabo de llegar, solamente estoy en un fuego cruzado y me tocó el momento. Exactamente. Por eso es que está esta emoción de la sorpresa. Esto me encanta porque la sorpresa nos lleva a tener esa paz mental. Nosotros nosotros deseábamos ir a desayunar allí, pero nos tomó un momento de que, wow, con la forma en que fuimos recibidos. Esta emoción de la sorpresa, profesor, ¿cómo nosotros pudiésemos llevarla a esa programación neurolingüística? Porque la palabra de Dios me exhorta en Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Sí. Qué hermoso, qué hermoso. No tenemos el control de cómo van a reaccionar otros, pero sí nosotros tenemos ese control, como usted bien decía minutos anterior, cómo nosotros vamos a reaccionar. Claro. Hablando del tema de sorpresa, ¿cómo nosotros podemos dominar, controlar esos momentos que
no sorprenden. Sí. La sorpresa guarda relación con lo inesperado. Wow. Me sorprendo porque era algo que no esperaba, que no estaba en mis planes, que no había considerado. La sorpresa puede generar mucha alegría y un sabor interesante en nuestras vidas, porque podemos celebrar aquellos que no teníamos las expectativas de que iba a llegar. ¿Cuántas sorpresas nos ha dado la vida y nos da la vida día tras día con lo que no esperábamos? Es decir, que Dios tiene muchos elementos, muchas bendiciones guardaditas que se irán manifestando, y poder reconocerlo y celebrar la vida desde la sorpresa. Wow. Decir, wow, no me esperaba esto, y qué detalle. Es fácil celebrarlo cuando la sorpresa es la que esperamos, profe. Pero ¿cómo celebramos cuando la sorpresa no es la esperada? En términos nadie espera una sorpresa, pero lo que quiero decir en términos de que la sorpresa no es agradable, es confrontativa. Claro. ¿De qué manera ahí tenemos que...? Hay dos respuestas posibles. Si esto que surge, ¿verdad?, que me sorprende, está bajo mi ámbito de control, me corresponde asumirlo y hacer lo necesario para trabajar con la situación. Correcto. Pero hay sorpresas que están fuera de mi ámbito de poder. ¿Pudiera poner dos ejemplos? Un fallecimiento momentáneo. Esa sería una que está fuera de nuestras manos. Sí, no puedo hacer nada, ¿verdad? De momento llegué al trabajo y me fui despedido, cerró la compañía, la empresa, está fuera de mi control. Pues la otra respuesta para yo poder construir algo favorable ante esa sorpresa es la aceptación. Cuando está en mi esfera, en mi ámbito de poder, me toca a mí asumir y responder y generar acciones. ¿Podría poner un ejemplo de esa? De una sorpresa para los televidentes, de una sorpresa que está bajo mi control. Digamos que de momento tuve... Estoy esperando un aumento. Un aumento laboral. Estoy esperando ese aumento laboral. Eso y si llega, bien. Y si no llega, me toca ajustar el presupuesto. Eso está bajo nuestro control. Eso está bajo... Lo importante es que lo externo no me quita, porque las emociones son mías. Las emociones no dependen de lo que sucede fuera de mí. Yo soy enteramente responsable. Correcto. Esto de la aceptación es muy poderoso, porque muchas veces generamos batallas contra aquello que no está en mis manos cambiar. Por lo tanto, ¿cuánta energía yo invierto en tratar de cambiar algo que no depende de mí? Cuando no depende de mí, entonces ahora viene otra fortaleza, que es que acepto, y ahora que una vez acepté, ahora hacia dónde me muevo, versus estar en resistencia. Imagínense, si yo de momento genero resistencia contra esta mesa, va a llegar un momento que me voy a cansar, que me va a lastimar porque no puedo, porque la mesa se resiste para atrás. ¿Cuántas veces estoy en resistencia con, ¿verdad?, instancias de mi vida que se resiste para atrás eso? Digamos, si quiero cambiar a una persona, resistencia ante las decisiones que toman nuestros hijos. Hay veces hay que decir, mira, no me gusta la decisión que tú has tomado, pero te amo. Y como mi amor va más allá, acepto tal y cual cosa. Apoyarte, entonces, estar contigo en el camino. Ahora, claro, se abre la posibilidad de una nueva relación. La aceptación abre posibilidades. Y en el caso de una pérdida familiar, todas las personas que han tenido pérdida familiar, ¿cómo la persona debe trabajar eso en términos, ¿verdad?, de la programación neurolingüística? Porque cómo nos hablamos o cómo habla nuestra mente desde nuestro cerebro, cómo acepta, cómo se ancla en los eventos negativos o positivos, es lo que arrastra. Y es lo que usted dice, estamos jalando un ancla que es imposible, no podemos. Quitarme esa mochila de una pérdida, eso es bien fuerte, pero hay un primer proceso paso, de duelo. Claro, y el primer paso es la aceptación. Definitivamente. Ahora, para que llegue esa aceptación, yo requiero vivir mi tristeza y validarme, no reprimir. Y es lo que usted explicaba en una clase, y es muy cierto, yo no puedo ponerme en su lugar.
Yo no puedo decir, sé por lo que estás pasando. Exacto. No puedo. No. Hay muchos pacientes que han llegado a la clínica, por poner un ejemplo, con neuralgia del trigémino, con tinnitus. Y yo no puedo decirle, primero porque no lo he tenido, pero aunque lo hubiese tenido, yo no puedo decirle, sé por lo que está pasando. No, porque a lo mejor el dolor que él percibe es mucho más fuerte que el mío. Es decir, y lo mismo pasa con lo que usted dice. Claro. Uno es empático, pero tiene que dejar a la persona pasar por su proceso. Y honrar que cada persona vive lo que vive desde la unicidad de la persona que es. Es correcto. Los demás no tienen que responder ante las situaciones como respondo yo. Pero si me acerco al otro desde la empatía, desde el amor, desde la misericordia. No, porque también nos ponemos como estigma o nos ponemos como, no, yo tengo que pasar el proceso así. No, yo tengo que reaccionar de esta forma. No, cada cual tiene un proceso totalmente diferente. A mí me ha sucedido que a veces, ¿verdad?, mueren, ha fallecido amistades o familiares de amistades, y he ido a la funeraria y escucho que la persona dice, pero no llores, pero no te pongas triste. Es como quitar, es legítimo que llore, es legítimo su tristeza, es transitando su tristeza, ¿verdad?, su momento de pérdida que puede llegar a la aceptación. Y aquí vemos otra cosa que cuando el profesor hablaba ahora, me viene a la mente de que cada vez que nos involucramos en la ciencia, sale un principio básico de la palabra. El profesor dice que cada vez que una persona está transitando por cualquier tipo de emoción, debemos mirarlo desde el amor. Pues quiero decirles, eso ustedes lo saben, ¿verdad? Pero aún pues nos ven todas las personas, los 17,000 personas que nos siguen en nuestras redes, los que siguen este programa, los que siguen en otros lados y los que los comparten con otra persona. No tienen que ser cristianos para seguir, pero es importante que los dos mandamientos más importantes son: ama a tu Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí vemos otro principio básico o otra similitud en la ciencia, en este caso de la programación neurolingüística, con la palabra, que es que todo tiene que ser conceptualizado o entendido desde el respeto y el amor por el proceso de la persona. Y finalmente seremos juzgados desde el amor. Yo estoy convencido que el Señor nos juzgará desde el planteamiento de cuán intensamente amaste. Espero que les haya gustado esta serie de 3 programas. Nos estamos despidiendo con tiempo porque como son 3, quisiera explicar, ¿verdad?, que aquí tenemos al profesor, ¿verdad?, José Rivera Talavera, CEO de Neurocoaching Academy, para herramientas para usted como padre, como líder en su trabajo, como manager, como dueño de negocio, como persona que interactúa con otros desde un punto. Siempre vamos a ser líderes en algún momento con nuestros hijos, nuestras esposas o lo que fuera. Él es el que ofrece la certificación acá en Puerto Rico. Profesor, ¿dónde pueden contactarlo? Pueden llamar al 787-485-8601 o buscarnos a través del internet en la página www.neurocoachingacademy.com. Pues ya lo saben. Otra cosa importante, hoy hablamos de 7 emociones que están presentes en la Biblia y basadas también en el principio básico de la PNL o programación neurolingüística. Doctora, ¿cuáles fueron esas emociones para refrescarlo con nuestros televidentes? Nuestras emociones fueron hermosas, lo que era específicamente ira, miedo, alegría, asco, sorpresa, tristeza, desprecio. Pero no te olvides lo que dice la palabra del Señor en Mateo 7:12. Así que todas las cosas que querréis que los hombres hagan con vosotros, así también vosotros haced con ellos. Regla de oro, meramente bíblico, la palabra de Dios va por encima de toda ciencia, y no te olvides que tratar a tu prójimo como a ti mismo. Eso es correcto, y la regla de oro no es solo aplicada en la palabra, es aplicada por Walmart, es aplicada por Sears, es aplicada por todas las compañías como Saks Fifth Avenue, 500 Fortune, Companies in the World. Las 500 compañías más importantes en el mundo aplican la regla de oro como fundamento básico del liderazgo, porque todas tienen que ver con el trasfondo de la relación humana. Recuerden, Dios los bendiga. Y muy importante, para contactarnos, cualquier problema que sea psicológico, psiquiátrico, neurológico, llámenos al 787-210-48. 787-210-9087 o Caguas Neurofeedback BTC. Dios les bendiga y hasta la vista.
Este ha sido el programa Cerebro Renovado, presentado por el licenciado Roberto Fernández y la doctora Hernández. No olvides sintonizarnos la próxima semana.